Una semana políticamente movida, qué duda cabe, pero también se trajo sobre el tapete nuevamente el caso de la agente de inteligencia que denunció haber sido torturada por 4 oficiales del ejército. En este programa vamos a tener un debate, como ya lo han visto, con 2 posiciones abiertamente encontradas, la de Alfredo González, que ya se encuentra en las instalaciones del canal, que afirma que la invalidez de Leonor La Rosa no se debe a las torturas, sino a una anestesia mal colocada en el hospital militar, donde por cierto Leonor La Rosa llegó no de su casa, ni de un restaurante, llegó del sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde ella estuvo detenida 5 días y donde ella dice que fue torturada sistemáticamente. Y también ha llegado el congresista Heriberto Benítez, que como se sabe ha sido abogado de Leonor La Rosa y que hasta el final mantiene la posición documentada también de que Leonor La Rosa sufrió torturas que provocaron la invalidez que ella ahora sufre. El debate va a ser candente porque durante la semana se han escuchado calificativos como vendedor de cebo de culebra y abogado de la corrupción, un poco que se salen del tema central que abordaremos este día, que es las torturas de Leonor La Rosa. Al respecto yo tengo una posición muy particular porque tuve a mi cargo la investigación del tema de Leonor La Rosa y en su momento nadie se atrevió a desmentir que hubo torturas en el caso de Leonor La Rosa. Y creo finalmente que las imágenes que se mostraron en ese momento hablan por sí solas. Por supuesto, mi papel en este debate va a ser el papel de moderadora, mi papel será neutral, porque lo que nos interesa es escuchar ambas posiciones y que finalmente usted saque sus conclusiones. Este caso es que es imposible que las autoridades no sepan que existen estas redes de aborteros clandestinos, porque han dejado de ser clandestinos, que se publican en los periódicos, salen sus avisos con total impunidad. Le han visto los rostros, han visto que lo hacen, por favor, a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Muy bien, cambiamos de tema al que ya habíamos anunciado. El expresidente de Universitario de Deportes y actual congresista, Alfredo González, presentó esta semana los resultados de una larga y, según él, exhaustiva investigación que pone en tela de juicio el caso de Leonor La Rosa. De acuerdo a esta investigación, la invalidez de la ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército fue originada por una anestesia mal aplicada en el hospital militar y no por las torturas que ella denunció. Como ya lo he dicho, este caso es muy especial para mí porque en 1997 me tocó la oportunidad de investigarlo desde sus orígenes y en el siguiente reportaje les mostraré pasajes inéditos de este trabajo periodístico. Fíjese ahorita, acá lo que se trata de demostrar es que hay otra versión, que nunca la han conocido, así ordenadita. Acá las torturas es un hecho gravísimo de lesa humanidad, pero que la señora esté inválida por torturas es lo que estamos cuestionando. La realidad es, sin embargo, que Leonor La Rosa está inválida y efectivamente, pues nadie lo ha podido desmentir, fue torturada. ¿La mano no la puedes mover? No. O sea, la tengo como muerta. ¿Y antes tú estabas así? No, estaba normal. Hasta incluso esta mano está media paralizada, pero sí la muevo, pero no la siento, mitad de la mano. ¿No sientes tu mano? ¿Tus piernas estaban así? ¿No puedes controlar tus piernas tampoco? No, así he quedado después del paro respiratorio. Son las imágenes y el testimonio que estremecieron al mundo entero. Señas inequívocas de quemaduras, las secuelas de las torturas que hace ya 5 años denunció valientemente Leonor La Rosa, cuando ella ignoraba en qué terminaría su caso. Estando en el hospital militar, ella ya había sido destacada a una guarnición militar en Hilo. Pero eso es parte de una historia contada y documentada. Detrás hay otra historia de cómo llegó la denuncia a quien les habla, de cómo se logró el valioso testimonio de Leonor La Rosa
y quienes interesadamente trataron de silenciarnos. Historia que hoy se pretende tergiversar, insinuando incluso que habríamos sido sorprendidos por una agente loca e incluso que sería parte de un cómplice montaje. A continuación, toda la verdad. Fue la noche del martes 18 de marzo de 1997. Una llamada anónima informaba detalladamente sobre una agente del servicio de inteligencia llamada Leonor La Rosa Bustamante, que se encontraba internada en el Hospital Militar, en el tercer piso, pabellón C31, cama 317. La Rosa, decía la voz femenina, había sido torturada por un coronel del ejército y toda su familia había sido amenazada. La comunicación se cortó abruptamente cuando pedimos a la denunciante que se identificara. Pero pasados unos minutos en los cuales no salíamos de nuestro asombro, porque era información demasiado precisa y detallada como para ser una simple pasada, volvió a llamar, esta vez para añadir que el esposo de La Rosa era Jorge Cantera, quien trabajaba en la DINCOTE. Esa fue inicialmente toda la información que teníamos. El nombre de Jorge Cantera es un nombre que salta rápido en mi recuerdo porque es un amigo. Y segundo, porque yo lo conocía desde la época en que trabajaba en la DINCOTE en el año 1991, cuando me iniciaba en el periodismo. Y así se empieza el caso. No es que uno tenga una José Arrieta, jefe de la unidad de investigación, recordaba vagamente la dirección de Cantera en Villa El Salvador, y esa misma noche fuimos a buscarlo. Yo recuerdo que llegamos alrededor de las 10:15 de la noche. Incluso Y él llegó tarde, 11:30. Sí. Y él apareció totalmente desconfiado. Y me acerqué a él y conversamos. Y yo nunca voy a olvidar su reacción. Porque le dije, tu esposa ha sido torturada. Y él se quedó totalmente mudo. Y se sorprendió. Y me dijo, por favor, no hagas nada. No puedo hacer nada, estoy presionado. Yo presionado por quién, por mis jefes. Y él trabajaba en la DINCOTE en ese momento. ¿Y su jefe era? El coronel, el hoy general Juan González Sandoval. Él creía que con su silencio su esposa saldría libre del problema. Entonces Cantera, en este primer encuentro que tú tuviste con él, no te negó. No, y no para negó nada. que hubiera sido torturada. Para nada. Sí lo sabía. Pero lógico. Y lo sabía ¿por qué? Porque había gente de su propia promoción de Leonor que se lo había dicho. Cantera estaba presionado y habría preferido entonces no mover el tema de su esposa, como sus superiores convenientemente le aconsejaron, y nos dijo que no movería un dedo para facilitar nuestro ingreso al hospital militar. Sin embargo, nos puso en contacto con su suegra y fue por ella que conocimos una primera versión de lo que ocurrió con Leonor en los sótanos del servicio de inteligencia durante los 5 días que estuvo detenida antes de ser evacuada al hospital. El viernes 21 de marzo, 3 días después de haber recibido la llamada anónima, se realizó la entrevista. ¿Qué le contó ella de esos días que estuvo detenida en el CIE? De que, o sea, que no comía, que estaba ahí, que ¿Por qué no comía? Porque tenía miedo a que le den algo, le envenenen, le den algo. El testimonio de la señora Bustamante fue tan detallado que nos reveló incluso los nombres de los oficiales a los que su hija denunciaba como sus torturadores. Sabíamos, sin embargo, que su palabra se enfrentaría con toda la maquinaria del ejército que rápidamente podía desacreditarla. Era necesario ingresar al hospital militar. Y así ocurrió una semana después. El martes 1 de abril, a las 5 de la tarde, ingresaba con Alejandro Marquesini de la Unidad de Investigación al hospital militar. Y me dijiste que te acompañara, que llevara una cámara que íbamos a ingresar al hospital militar. Cogí la cámara digital, una Sony, muy pequeñita, y te acompañé al hospital. ¿Dónde llevaste la cámara? Porque además... Como era verano, estaba con un polo un poco holgado y la llevé escondida discretamente. Y te acompañé al hospital, de frente. Llegamos allá, dejamos nuestros documentos, nadie nos preguntó nada, ubicamos el cuarto, que por desgracia no era el cuarto. Se la habían trasladado. Había sido trasladada, por lo que tuvimos que ir
hacia la estación de enfermeras, pedir que nos ubicaran en el cuarto. Es más, una de las enfermeras nos llevó al cuarto. Una vez ahí, ingresamos y lo primero que vimos fue a Leonor con su mamá, sorprendidas de que hubiésemos ingresado. ¿Se han quemado? Sí, mis manos se han estado torturando, pero... ¿Esas quemaduras que tienes acá, esas son las quemaduras que te han hecho? Sí. ¿Con qué te quemabas? Con esas que meten a la corriente. Ajá, me han pasado todos los dedos. Tenía incluso por acá, se me han salido las costras y me han quedado cicatrices. ¿Cómo has quedado tú después de esta tortura? ¿Tú caminabas, hacías toda tu vida normalmente? ¿Ahora cómo estás? ¿Puedes caminar sin ayuda? No, tengo que valerme de alguien para caminar. Hasta incluso los pies me han quemado. El testimonio era demoledor, contundente y recogido sin previo aviso. Leonor La Rosa ignoraba que nosotros iríamos a entrevistarla. El domingo de esa semana el informe vio la luz, pero hubo antes quien quiso silenciarnos. El testimonio de una agente de inteligencia secuestrada y torturada por miembros de su propia institución. Cuando sale la promoción en Contrapunto, un día jueves, sobre el caso de Leonor La Rosa, el día viernes muy temprano, y eso puede constar en los registros de entrada de Frecuencia Latina, la hora que llegó, aparecieron estos dos personajes. El capitán Campos, que el nombre completo mejor. Que en realidad es Jaime Campos Vázquez, es un suboficial, no capitán como dijo en aquel momento, y el otro capitán era Fernando Chumpitaz. El señor Jaime Campos Vázquez fue quien me dijo: no saques ese reportaje, te estás equivocando con el caso de Leonor La Rosa. Me dijo: es loca, es una mujer con problemas psiquiátricos, es una mujer que tiene poca credibilidad. Y me dijo: si tú no sacas esto, te podemos dar 1001 primicias. Este es Jaime Campos Vázquez, técnico segundo y agente operativo de inteligencia del Ejército, quien hasta el año pasado figuraba en la nómina del CIE y cuyo jefe en ese entonces era nada menos que el coronel Carlos Sánchez Noriega, uno de los oficiales denunciados por La Rosa. ¿Quiénes son ellos? El comandante José Salinas Susumana, el mayor Percy Salcedo Sandoval, el mayor Ricardo Anderson Kohatsu. ¿El coronel Sánchez Noriega participó también en la tortura? Sí. ¿Él personalmente? Él daba órdenes, o sea, entró cuando... Efectivamente se le tildó de loca, y eso motivó una nueva investigación. Fue el esposo de la agente quien nos facilitó los exámenes psicológicos de Leonor La Rosa. El último concluía que su tratamiento había terminado y que estaba apta para realizar cualquier trabajo. Pero hubo más. Presentamos el cuaderno de ocurrencias de la delegación de Jesús María, en el que la agente Luisa Sanata denunciaba al mayor Ricardo Anderson Kohatsu por agresión física, con patadas y puñetes, dice el cuaderno, y amenaza con arma de fuego. La denuncia pintaba de cuerpo entero a otro de los oficiales denunciados por Leonor La Rosa, y llegamos a ese cuaderno gracias a la propia agente Sanata, que nos buscó la semana siguiente a la publicación del reportaje. Más adelante sería Luisa Sanata quien con pruebas fundamentaría la existencia del suponeo telefónico. El congresista González basa toda la acusación en testimonios médicos, pero dijo algo más. No existe un solo testimonio de que hubiera tortura. El congresista González, obviamente por desconocimiento, se olvidó que en la comisión Tausen existe el testigo 1, y una de las preguntas que tocan es el caso de Leonor La Rosa. Ahora, es probable que ahora también quieran desacreditar al testigo 1, pero hay otro pequeño problema que va a tener, que es el que el testigo 1 habló de unos hornos que supuestamente no existían y se comprobaron. Entonces tenemos dos cosas
paralelas. Sí existe un testigo, sí hay una persona protegida que habló sobre esto. Y las imágenes son otra piedra en el camino que van a tener que poder destruir y que va a ser muy difícil. Muy bien, esa es la historia de cómo nos llegó la denuncia de Leonor. Las torturas de Leonor La Rosa. Al respecto yo tengo una posición muy particular porque tuve a mi cargo la investigación del tema de Leonor La Rosa y en su momento nadie se atrevió a desmentir que hubo torturas en el caso de Leonor La Rosa. Y creo finalmente que las imágenes que se mostraron en ese momento hablan por sí solas. Por supuesto, mi papel en este debate va a ser el papel de moderadora, mi papel será neutral, porque lo que nos interesa es escuchar ambas posiciones y que finalmente usted saque sus conclusiones. En este caso es que es imposible que las autoridades no sepan que existen estas redes de aborteros clandestinos, porque han dejado de ser clandestinos, que se publican en los periódicos, salen sus avisos con total impunidad. Le han visto los rostros, han visto que lo hacen, por favor, a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Muy bien, cambiamos de tema al que ya habíamos anunciado. El expresidente de Universitario de Deportes y actual congresista Alfredo González presentó esta semana los resultados de una larga y, según él, exhaustiva investigación que pone en tela donde ella estuvo detenida 5 días y donde ella dice que fue torturada sistemáticamente. Y también ha llegado el congresista Heriberto Benítez, que como se sabe ha sido abogado de Leonor La Rosa y que hasta el final mantiene la posición documentada también de que Leonor La Rosa sufrió torturas que provocaron la invalidez que ella ahora sufre. El debate va a ser candente porque durante la semana se han escuchado calificativos como vendedor de cebo de culebra y abogado de la corrupción, un poco que se salen del tema central que abordaremos este día, que es gente de inteligencia que denunció haber sido torturada por 4 oficiales del ejército. En este programa vamos a tener un debate, como ya lo han visto, con 2 posiciones abiertamente encontradas, la de Alfredo González, que ya se encuentra en las instalaciones del canal, que afirma que la invalidez de Leonor La Rosa no se debe a las torturas, sino a una anestesia mal colocada en el hospital militar, donde por cierto Leonor La Rosa llegó no de su casa, ni de un restaurante, llegó del sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde una semana políticamente movida, qué duda cabe, pero también se trajo sobre el tapete nuevamente el caso de la